tuve que ir obligado a mis hallazgos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a esta semana de Personalmente, con algunos de los temas más importantes de la semana que se fue y tratando ahora, ya estamos casi fin de año, proyectando el 2013 en algunos temas que tienen que ver con la gente, particularmente, por ejemplo, en la forma que se viaja, salarios. Bueno, algunos de estos temas van a estar presentes en el programa de hoy. Les presento a nuestros entrevistados para abordar el primer tema, subtes, la proyección para el 2013, las novedades de estas semanas. Alejandro Amor, el legislador del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. No. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, Jorge Garayalde está a su lado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Legislador del PRO. La primera vez en nuestro programa. Así es. Doblemente bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Roberto Pianelli, que es secretario general de los trabajadores del subte y premetro. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, y a mi lado está Julio Raffo, de Proyecto Sur. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo Muy anda? bien, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto que nos visiten. Bueno, señores, las novedades para la gente es que cambiará la responsabilidad del manejo de los subtes del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de enero. De tal manera que queremos saber, bueno, lo último, lo que ha estado pasando en estas últimas semanas y por otro lado, proyectar este año 2013 en lo que va a ser, bueno, uno de los transportes preferidos de la gente que vive en Capital y de afuera y que se tiene que trasladar en Capital, digamos, por lo que conlleva el subte, que es rapidez, ¿no es cierto?, para trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué piensan del traspaso que no aceptó Macri durante un año y casi sobre el final del año acepta? ¿Cómo lo han visto ustedes desde la política? Empiezo por la política. Bueno, yo creo que se empieza a aclarar un panorama en que había dos actitudes irresponsables. Macri de no aceptarlo y el Gobierno Nacional de negarle los recursos y estar en un juego de desencuentros cuando sentarse a dialogar hubiese evitado problemas para los vecinos, para los que viajan y los trabajadores del subte. Bueno, así que se empieza a aclarar. Hoy hubo una reunión con Macri, convocó a todos los presidentes de bloque y anunció que él considera que se estatiza el subte porque se da por liquidado el contrato con un proyecto de ley que va a enviar la semana que viene a la legislatura y no conocemos. Yo no voy a opinar hasta que no vea el proyecto. Está bien. Bueno, pero está al referéndum de lo que digan los legisladores. Así es. El traspaso está, bueno, ya va a estar esta semana, ya está, digamos, en manos de los legisladores. No, cuando llegue el proyecto vamos a analizarlo y si se aprueba el proyecto veremos qué dice. Pero digo, Macri dijo... Hay que abrir el paquete primero antes de ver si estamos de acuerdo o desacuerdo. ¿Por qué? ¿Desconfía? No, pero siempre hay distintos puntos de vista. Nosotros no queremos tarifazos. No queremos, seremos enemigos de lo contrario, de los subsidios generalizados. Y somos más enemigos de quitarle los subsidios en forma generalizadamente a la gente y que hacerle un tarifazo y ponerle un pasaje que castigue a los sectores más humildes y más desfavorecidos. Garayalde, ¿va a haber tarifazo? No, a diferencia de otros partidos de la oposición que posiblemente puedan hacer política con esto, nosotros tenemos que gestionar, tenemos la parte más difícil, o sea, tenemos que hacer las cosas que decimos. Entonces, en el plazo corto no hay planeado ningún tarifazo. Si en algún momento hay un aumento, y no tarifazo, si en algún momento hay un aumento, va a ser gradual y va a ser votado en la legislatura, con el consenso de todas las fuerzas políticas. Así que, mientras tanto, vamos a estudiar todas las formas que podemos de financiamiento, tanto de financiación propia como de financiamiento externo, y hasta que lleguemos a tener un análisis realmente, digamos, válido de lo que es el subte hoy, entonces ahí vamos a poder decir si vale la pena, si hay que aumentar, si no hay que aumentar, si hay que tener en cuenta la cantidad de pasajeros que se pierde, como hablaba el otro día con el señor Pianelli, es decir, hay que tener en cuenta un montón de variantes. Decir que va a venir un tarifazo vago es más un bala de fogueo de política que otra cosa. Ahora, yo presté atención a lo que usted dijo, tenemos que ver los números, tenemos que ponderarlos, reunirnos. ¿Macri que tomó una bomba de tiempo entonces? Es una bomba de tiempo. Yo creo que sí, pero es una bomba de tiempo por todo lo que viene sucediendo. Es una bomba de tiempo que puede haber sido desactivada en tiempo y forma y tranquilamente con un consenso con el Gobierno Nacional. El problema es que lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a diversos gobernadores que no son partidariamente del gobierno kirchnerista, entonces sufrimos el problema del avasallamiento y de la poca comunicación que tenemos hoy en día, en todos los aspectos. Y en el subte pasó eso. Nosotros
arrancamos con la policía, pedimos la policía, no nos dieron la policía, no nos asignaron recursos, creamos la policía asumiendo los costos políticos de la Policía Metropolitana. Pedimos el subte con su reasignación de recursos, como el artículo 75, inciso 2 de la Constitución lo indica, no nos dieron los recursos, entonces pedimos mínimamente que se cumpla con los compromisos establecidos por el presidente Kirchner en el convenio que firmó en el 2006, donde se compromete a dar 1.300 millones de dólares, detalle por detalle, de lo que iba a hacer en cuanto a subida del subte, y tampoco nos dieron eso. Entonces, digamos, fue difícil llegar a un punto. Entonces, bueno, ahora tenemos un problema, perdóname, te cierro con esto, un segundo nada más. Sí. Un problema que el gremio está en paritarias y que puede ser o no, ojalá que no. Yo creo que ellos van a poner toda su buena voluntad para que no haya un paro, pero está ahora inmediatamente. Entonces, alguien tiene que resolver esto. Tenemos trenes de 100 años, tenemos trenes que no le andan los frenos, tenemos trenes... Entonces, tenemos trenes con problemas. Entonces, hay que solucionarlo y por eso decimos... No hubo diálogo y no traspasaron fondos. Diálogo hubo, porque Macri se sentó con el ministro de Vido, firmó un acta y lo vimos todo, está la foto. Sí. Y por otro lado, se les pasó 300.000 pesos por mes, o sea que fondos hubo. Pero, a ver, diálogo. A ver, si nosotros llamamos diálogo a un monólogo es una cosa, diálogo es una charla entre dos y un consejo entre dos. Acá la presidenta llamó en un momento que estaba por entrar en una operación donde decían que tenía cáncer, llamaron y dijeron, por favor, vengan un gesto de ustedes, un pequeño esfuerzo. Ese fue el mensaje que le mandó Mauricio Macri, un pequeño esfuerzo, pongámonos de acuerdo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. ¿Qué tiene que ver que la presidenta hayan dicho que tenía cáncer? No entiendo. Que fue un momento muy, digamos, de mucha vulnerabilidad para la presidenta. Nosotros estamos en una situación donde nosotros decíamos, bueno, acá tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, hagámoslo juntos. Bueno, perfecto. ¿Pero fue porque la presidenta tenía cáncer? ¿Estoy entendiendo mal? A ver, le vuelvo a repetir. Le acabo de decir una cosa. Era un momento donde en algunos diarios y en algunos medios decían que la presidenta estaba en un momento muy vulnerable. Y la política de la ciudad depende de la... Entonces no depende de eso. No hagamos una política perfecta, bueno, discutamos cosas serias. Entonces, en ese momento nosotros tenemos una conversación con el jefe de gobierno donde se le pide un pequeño esfuerzo. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer el pequeño esfuerzo juntos. Nos sentamos con Devido, con quien se comprometió con todo lo que firmó en el acta convenio. Que después se desdijo absolutamente de todo. Entonces, ese fue el tema. Pero la plata no llegó a Rogge, los 300.000 pesos de subsidio. Llegó la parte del subsidio de la presidenta, sí. Claro. Pero de un día para el otro decidió no darnos subsidio a nosotros. Entonces yo le pregunto a usted tiene un presupuesto en la ciudad, ¿qué se vota por el consenso de todos los legisladores de la ciudad? Nosotros no tenemos, como en el Congreso Nacional, una parte afuera que podemos manejar miles de millones de dólares. Nosotros no tenemos ese porcentaje. Nosotros lo que se vota es lo que se gasta. Entonces, indudablemente, si yo mañana, por ejemplo, ahora, dentro de media hora, sale la presidenta y dice, le vamos a transferir la Policía Federal, tenemos un problema, porque no lo tenemos en el presupuesto. Es tan sencillo como eso. Está bien. ¿Cuál es la versión oficial del Frente para la Victoria? Naturalmente que no comparto. Estamos hablando del mejor presupuesto de la Argentina, el de la Ciudad de Buenos Aires, comparado con el de los 24 distritos. Son 40.000 millones de pesos lo que está previsto para el año que viene, son casi 8.000 millones de dólares. Y me parece que lo que ha habido es una serie de contradicciones. Cuando uno asume un gobierno, en este caso se habla de la línea H de los 100 años. La Casa Cuna también tiene 100 años. Cuando uno asume un gobierno, asume la responsabilidad completa del Estado que tiene que administrar. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una responsabilidad sobre subterráneos, que es importante aclararlo, porque si no parece como que fuera un hecho circunstancial nada más que la firma del acta. Las autoridades del subterráneo, de Esbase, de la empresa Esbase, son designadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre fueron designados por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente por Macri. Son funcionarios designados por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, la Ciudad de Buenos Aires cobra, a través de la ABL de ingresos brutos y por AUSA, parte de dinero que pagan todos los vecinos que tiene como destino Esbase, subtes. Es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cobra de los impuestos parte de dinero que va destinado al subte. Si los funcionarios son nombrados por el gobierno de la ciudad, si el dinero que se recauda lo cobra la ciudad y lo gasta la ciudad en la empresa Esbase, el subte es de la ciudad. Así que me parece que esta discusión estaba saldada de antemano. Cuando se firmó el convenio, creo que en realidad lo que hubo fue un hecho distinto a este, que fue el siguiente. Se firmó el acta
Y unos días después se produjo el hecho de 11 y a partir de ahí yo creo que retrocedió Macri en la decisión de la toma del subte como consecuencia de lo que había ocurrido. Y me parece que ahora retrocede en esto y asume la responsabilidad de tomar la administración del subte. ¿Carayalde es así? A ver, yo pregunto, por lo que pasó en 11, ¿nosotros retrocedemos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que tiene miedo que nos pase en el subte lo mismo que pasó en Sarmiento. Que tiene miedo que las inversiones que hicieron en los trenes fueron lo mismo que hicieron en el subte. No lo voy a interpretar yo, es decir, Amor, pero el mismo fondo, me parece que estoy es haciendo eso. interpretación yo al libre albedrío. Sí. Entonces, para el que le parece que está bien, lo entenderá de esa manera. Entonces yo digo, eso es lo que quiere decir. Entonces, hicimos bien en decir, un momento, denos la plata que se comprometieron. Son 1.300 millones de dólares firmados por Néstor Kirchner. No lo firmé yo. Lo firmó Néstor Kirchner, 1.300 millones de dólares. Bueno, entonces le da la Nunca razón a Amor, que fue el efecto de Entonces, 11. No, lo que digo es que si fue así, lo que él quiere decir es que nosotros lo que nos preocupó fue que no había seguridad ni en los trenes ni en los subtes y que esas inversiones nunca se hicieron. Porque eso, Antonio, eso es lo que entiendo. Una cosa, sinceramente, si cuando Néstor Kirchner agarró la presidencia de la Argentina, el Banco Central hubiera tenido algo de reservas, los trabajadores no hubiéramos tenido un 25% de desocupación y el trabajo, el informal no hubiera llegado al 50%, la verdad que no hubiera asumido entonces la presidencia de la Nación. Cuando uno es dirigente político y es elegido en una función para conducir un gobierno, lo asume con toda la responsabilidad. Kirchner tomó un Banco Central sin reservas, 25% de desocupación y 50% de informalidad. La responsabilidad es política. Una pequeña Espera, pregunta. le quiero preguntar a Pianelli, que todavía no ha hablado. ¿Quién firmó la concesión? El Gobierno Nacional. Entonces, ¿de quién es los subtes? Hasta el traspaso era del Gobierno Nacional, claramente. Hasta el traspaso. Claro. Hace un año, digamos, de Hace eso, ¿no? 20 años de desinversión. Pianelli, ¿cómo ven los trabajadores ¿Quién es el este responsable? traspaso, las perspectivas para el año que viene? No, lo primero, en verdad, es que quiero corregir. El subte nunca fue del Gobierno Nacional. Es decir, mejor dicho, fue hasta el año 77. Del año 77 en adelante siempre fue de la ciudad. Lo que hizo el Gobierno Nacional, más concretamente el gobierno de Carlos Saúl Menem, fue concesionar una propiedad que era de la ciudad con una propiedad que era de la nación, cuando no existía la ciudad autónoma. Esto implicó que el contrato está en la órbita de la nación. Lo que acá no se habla de la propiedad del subte, ni siquiera el PROR dice que la propiedad del subte era de la nación. La propiedad siempre fue de la ciudad. Por eso Esbase tuvo autoridades puesta por Ibarra, puesta por De la Rúa, puesta por Tellerman y puesta por Macri, como Picardo. Entonces el subte es de la ciudad, no había ninguna discusión. Lo que estaba en discusión era el traspaso del contrato. Ahora nosotros, y ahora vamos a la pregunta, nosotros estamos contentos de que esto se haya resuelto. Nos alegra porque esperábamos un año. Imagina, si este año fue el peor de nuestra vida, te lo puedo decir con absoluta seguridad, no hay un solo trabajador del subte, y puedo decir que tampoco los usuarios del subte vivieron el peor año de la vida, fue precisamente por esta situación que se generó, en la cual se firma un acta, después se aumenta la tarifa un 127%, cae 300.000 pasajeros, esos son los datos, lo podemos en la página de Metrovía, o si no, los datos propios que están dando la CNRT, o todos reconocen esto. 300.000 pasajeros, y encima, en un momento donde la patronal, la empresa, el Grupo Rogio, no tiene ningún problema en decir, no voy a hacer el mantenimiento, voy a sacar formaciones de línea, y no pienso discutir salario con los trabajadores. Por eso vivimos el peor año de nuestra historia. ¿Qué es lo que pasó este año? Están sin paritarias todavía. Exactamente. Todavía no firmamos al final de la paridad. Recibimos, digo para que todo el mundo sepa, recibimos dinero que nos fueron habilitando a partir de los diferentes conflictos. No está cerrada, estamos en esto. Hoy vengo de una reunión, el miércoles tenemos otra. Queremos cerrar una vez por todas para abocarnos al traspaso. Entonces a nosotros nos alivia, porque el año que viene, si los subsidios, los 30 millones por mes que ponía la Nación, era sombrío, porque la ciudad hasta ahora no puso un peso. Porque en realidad los 30 millones que se había comprometido Macri con debido, la ayudita que pidió la señora presidenta en el momento que, según dice, en el momento difícil que estaba pasando, Macri se la trasladó a los usuarios. Por esos 30 millones se dividió por 1.300.000 pasajeros y significó de 1,10 a 2,5 el pasaje. Hasta ahora la ciudad no puso un peso en el centro. No puso un peso y bueno, ahora vamos a ver. Y en eso hay que ser responsable, porque tampoco es que hay que tirar la plata para arriba ni pedir presupuesto porque sí. Para mí, esta es la impresión que tenemos los trabajadores, hay que hacer
un buen auditoría de la empresa Metrovía, no de la infraestructura, que entre otras cosas no es tan mala, lo que dice la auditoría de Barcelona. Yo tengo una copia, la he leído, excepto los subte de la línea A, que no necesitaba venir a Barcelona para decirle que hay que sacarlo, cuando tiene 100 años. Claro. Los demás dice que ninguna corre riesgos importantes. Eso es lo que dice toda la auditoría. Después ya la podemos pasar. Ahora, nosotros decimos hay que hacer una auditoría de Metrovía. ¿Cuál es la ganancia de Metrovía? Está denunciada ante la Comisión Nacional de Valores. Hay el informe de Gentile que dice, y nosotros lo sabemos, que derivan dinero a empresas del Grupo Rogio. Y encima de eso también hay que hacer una auditoría de base. ¿Cuánto está pagando el kilómetro base? Acaba de comprar trenes al subte de Madrid, compró 4 trenes, el subte de Madrid con 30 años de uso, en el metro de Madrid, que vinieron acá. Entonces después nos quejamos que los trenes son viejos y compramos chatarra. Digo, entonces hay que hacer una auditoría también de base de lo que hace el administrador de base y cuánto están pagando el kilómetro, que a nuestro entender tenemos datos que lo están pagando el doble en precio dólar de lo que se pagaba antes. Hay una auditoría para ver de dónde sacamos los recursos que necesitamos. Gracias, Roberto. Garayalde, ¿querés responder? Sí. Un minuto nada más, porque no tengo más tiempo. Se tiene que decir algo. Sencillamente, cuando fue producto del aumento fue por lo que yo dije. Nosotros tenemos un presupuesto votado anualmente y no tenemos margen de maniobra para hacer nada. Entonces, cuando nos quitan el subsidio, inmediatamente se tiene que traer al pasaje porque no teníamos el subsidio. Bueno, Julio. Sí, yo quería destacar algo muy importante que dijo Garayalde y que yo lo celebro. Dijo, no va a haber tarifazo y si hay aumento, va a ir a la legislatura para que lo trate y lo apruebe la legislatura. Celebro que le haya cambiado el criterio a Macri, que el aumento de 1.10 a 2.50 no lo mandó a la legislatura, no se hizo la audiencia pública, dictó el decreto 27 que está vigente, en el que convocaba en 60 días a una audiencia pública y nunca la hizo, no lo ha cumplido. Así que celebro que haya cambiado el criterio y ahora no va a haber aumento, y guarden la cinta porque quiero que quede la prueba, que él dijo que si hay aumento lo va a mandar a la legislatura. Bienvenido sea, gracias por cambiarle el criterio al señor Mauricio. Yo voy a pedirle primero a las fuerzas de la oposición que no hagan política barata. No, yo quiero porque esto es un servicio público que depende de la seguridad de los vecinos. Acá, primero, en primer lugar. Dijo, pero en segundo lugar, cerrando yo, perdón, Garayalde, que acá yo escuché atento y no interrumpí a nadie. Garayalde, yo escuché así es el PRO, no deja hablar. Así es el PRO, así es el PRO. Garayalde que termine, Julio. Yo escuché sin interrumpir. Y no, te estoy diciendo, estoy valorando que ha cambiado el criterio y debe hacerse la audiencia pública, que está pendiente de incumplir. El jefe de gobierno está en incumplimiento del deber de funcionario público del decreto número 27 que dijo convocas en 60 días audiencia pública. Pero otra vez interrumpe, Garayalde. Garayalde, sepa escuchar. Así es el PRO en la legislatura. Bueno, no deja hablar. Y le garantizo, él representa al PRO. Lo que están viendo es que el señor representa, interrumpe y no deja hablar. Le garantizo me llevan la cinta. Redondear. Bueno, que cumpla el señor jefe de gobierno con el decreto que él mismo firmó, el decreto 27, y convoque audiencia pública. Ahora nos hicimos cargo del subte, que dice tranquilo, Rafa, que ahora las cosas van a empezar a funcionar bien. Y espero que usted colabore constructivamente con su partido y no como hace siempre, que siempre dice no. Y así estamos, por supuesto, nunca gestionaron nada. Cuando empiecen a gestionar como nosotros... El problema de Rafa. Ahora el subte anda mal por culpa de Rafa. Que usted representa. Qué grande, eso es extraordinario. Vamos redondeando, Alejandro. Bueno, creo que hacia adelante hay que... Les pido a todos, un minutito nada más a los 4 para decirme, para que le digan a la gente, en función, dejando de lado, digamos, las asperezas que puede haber entre partidos y demás, ¿cómo creen ustedes de verdad que va a estar el subte en el 2013? A mi juicio tenemos que hacer un debate fuerte ahora en la legislatura sobre el proceso de inversión que se necesita. Es cierto lo que está planteando el compañero Pianelli, y creo que lo tenemos que hacer con responsabilidad entre todos. La verdad que creo que esta es una política de Estado que merece la atención de todos y tenemos efectivamente el presupuesto más sano. Las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires son las más sanas en Argentina en términos de los ingresos y la capacidad del gasto de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese punto de vista, me parece que hay capacidad para reorientar hacia el subte el proceso de inversión que se necesite. Bueno, Garayalde, ¿cómo crees que va a estar el subte en 2013? Totalmente de acuerdo con el compañero Amor. Exactamente, para Mauricio Macri va a ser una política de Estado y seguramente vamos a poner todos los esfuerzos de todos, esperamos que las fuerzas de la oposición también lo hagan, para lograr un consenso conjuntamente con los compañeros gremialistas para poder asegurar que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tengan mayor seguridad y mayor confort en los viajes. Está bien. Bueno, Julio. Bueno, vamos a tener la ilusión que se hagan las cosas bien y vamos a contribuir en lo que sea positivo, como lo hemos hecho muchas veces, para que... Esa es tu parte, pero ¿cómo imaginás que va a estar el subte en 2013? La gente que te está mirando tiene que viajar el año que viene. Antonio, una cosita. Votamos ayer el endeudamiento en conjunto de 216 millones de dólares. El voto de él y el voto mío. Todas las fuerzas. Un proyecto del señor Macri, así que no digan que no votamos. Bueno, lo felicito. La remodelación
y el equipamiento de la línea H. Está bien. Digo, esto es un ¿Cómo ejemplo. crees que va a estar el subte en 2013? Bueno, yo no puedo adivinar el futuro. No Pero- puedo hacer- bueno, espero que esté bien. No puedo hacer un vaticinio porque no tengo esa aptitud. Las escuelas no están bien, los hospitales de la ciudad no están bien, el espacio público está maltratado, tenemos problemas con la basura, nos levantamos, llueve y se inunda. Yo no sé espero qué que vamos- ande bien el subte. Deseo y tengo la ilusión. No puedo hacer un vaticinio. Bueno, es una ilusión. Roberto. Yo creo que va a estar igual. Sinceramente lo digo con total honestidad. Creo que va a estar igual porque el año que viene cumplimos 100 años. El subte de Buenos Aires es el tercer subte en existencia en el mundo, después del de Londres y el de Nueva York, los dos más grandes del planeta. Y el nuestro quedó siendo uno de los más chicos del planeta. Y eso no se resuelve en un año. Se resuelve con una política de Estado, una política a largo plazo, invirtiendo. Yo lo escuché al ingeniero Macri que dijo en su campaña electoral: no podemos ser idiotas de no hacer 10 kilómetros por año. Hay países en el mundo que hacen 30 kilómetros por año. Bueno, expliquémosle por qué no lo podemos hacer ahora. Empecemos, el año que viene va a estar igual. Pero quizás, si empezamos el año que viene, dentro de varios años vamos a ver un subte como verdaderamente los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires se lo merecen, como los subtes más importantes del mundo. Y la esperanza de los trabajadores, digamos, a mí me hace ruido esto, digamos, si hay algo que destaco de los últimos años de gobierno nacional es que haya impulsado las paritarias, digamos, el mejor lugar para discutir el progreso de los trabajadores. Y que ustedes no hayan cerrado las paritarias es un tema. ¿Los trabajadores qué perspectivas tienen con la administración Macri? Hoy estuvimos por primera vez un funcionario de la ciudad dentro de la mesa paritaria. Él nos pidió 15 días para entrever todos los temas que están pendientes, porque es lógico y entendemos, nosotros no tenemos problemas, tenemos algunos problemas con la empresa. Dijo que en la primera semana de diciembre cerramos esta paritaria. Nosotros no tenemos drama, estamos a favor, si resolvemos esos problemas. Esperemos que el año que viene a tener una paritaria normal, como tienen todos los gremios. Claro. El único que la tuvo normal fuimos nosotros. Por eso, hasta día de la fecha todavía no la tenemos cerrada. Suerte. Un puntito nada más, yo quería decir que tanto en Nueva York como en Londres, el gobierno nacional colabora con el gobierno de la ciudad. En este caso nunca lo hizo, nada más que eso. Bueno, no sé si es cierto, pero a mí me parece que haber pagado el subsidio es colaborar bastante, ¿no? Está bien, Este año que se está haciendo... yo puedo tener digamos el que derecho de el único decir, que puso yo el puedo gobierno tener el nacional. derecho de decir lo que yo he vivido en los últimos 5 años de experiencia. Entonces, bueno, bien. es lo que acabo de decir. Ok. Bueno, gracias a los cuatro, muy amables. No, gracias a vos, Señores, muy hacemos amable. una pequeña pausa que nos impone ahora CN23 para las noticias. A la vuelta, panorama de cómo queda ganancias para finales de este año y 2013, las perspectivas de los trabajadores. Está con nosotros Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Después de esta pausa. Mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de luz.